Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Y la dueña, tú eres la sabia, la inquieta y la boca que debe gritar. Marzo con M de mujer, como ya lo hemos escuchado, por ello hoy nos cobijarán fragmentos de la música de Las Migas con una melodía que se suma al reconocimiento de la lucha que reivindica los derechos de las mujeres y su lucha por la igualdad, que particularmente en este mes toma más visibilidad. En los temas por compartir nos preguntamos, ¿has escuchado la voz de Félix Candela? ¿Quién es Félix Candela? Bueno, muchos sabemos que es un referente importante en la historia de la arquitectura mexicana del siglo XX. Y fíjense que me llenó de mucha emoción poder escucharle y hoy quiero compartirles parte de un proyecto sumamente interesante. Para cerrar, inauguramos una nueva sección titulada Testigo Urbano, donde especialistas y ciudadanos nos podrán compartir sus perspectivas acerca de las múltiples aristas de la ciudad. En Bitácora de Obra Radio consideramos a la ciudad como un organismo vivo en constante transformación. En esta ocasión vamos a tener la participación de la maestra en políticas públicas por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, Grace Carrillo, con el tema gentrificación. Junior Cabrera en los controles técnicos del 104.3 FM Radio Nicolaita, como agregado cultural nuestro gran amigo Bosco, y bueno, al micrófono y en la producción de Bitácora de Obra, arquitecto Yarko Miriel González. Acompáñenos en los próximos minutos. Aquí comenzamos. Recuerdo a Emilio Bergengi en su ensayo Soñar la radio, cuando identifica una condición en algunas personas que desde pequeños quedamos inoculados con la secreta convicción de que, como adultos, en lugar del teodolito, las escuadras o del estetoscopio, nuestros instrumentos inseparables de trabajo serán la palabra y el micrófono. En nuestros procesos formativos llegamos a conocer ideas y respuestas ante los desafíos que la vida nos plantea. Accedemos a estos mediante la lectura de imágenes, así como la viva voz de nuestros referentes cuando coincidimos en tiempo y en espacio. Como docente de geometría en la licenciatura en arquitectura, un referente importante es el del arquitecto Félix Candela. Recordemos que Félix Candela llegó a México como refugiado de la Guerra Civil Española, y es en México donde desarrolló gran parte de su obra y donde llevará a cabo su mayor aportación a la historia de la arquitectura, el uso de la paraboloide hiperbólica. Así que en este contexto surge la pregunta, ¿has escuchado la voz de Félix Candela? Existe una entrevista llevada a cabo en agosto de 1994 por Graciela de Garay que nos permite encontrar una respuesta a esta pregunta y, por supuesto, escuchar la voz del arquitecto Félix Candela. Últimamente, el interés por la biografía filosófica ha tenido que conformarse con la historia cultural de las ideas que intercala documentos, entrevistas y quehaceres con los valores y creencias que arman el contexto espacio-temporal de una vida. La idea es tratar, en lo posible, de conocer la dialéctica individuo-sociedad, manteniendo un lábil equilibrio entre el determinismo estructural y el libre albedrío. En este sentido, la entrevista que tuve la oportunidad de hacer a Félix Candela en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, entre los días 8 y 10 de agosto de 1994, para el proyecto Historia Oral de la Ciudad de México, Testimonios de sus Arquitectos, 1940-90, patrocinado por el
Instituto Mora y el CONACYT, se inscribe en la perspectiva de historia cultural. Ciertamente, el relato de Candela era fundamental para el proyecto, aun cuando los obstáculos previstos de comunicación entre experto en estructuras e historiadora ajena al lenguaje secreto de las matemáticas auguraba la tormenta perfecta. ¿Cómo propiciar el diálogo entre las partes reconociendo la diferencia? Cabe recordar que el trabajo de la ciencia se basa en conceptos, mientras el de las ciencias sociales se apoya en adjetivos. Nunca escucharemos al biólogo escribir en sus reportes que la planta se veía poco agraciada al no poder disfrutar de una soleada mañana, como diría un poeta. En todo caso, hablaría del impacto negativo del cambio climático en el proceso de fotosíntesis de la planta. ¿Cómo entonces me contaría Candela sobre el desarrollo de su carrera profesional sin acudir al lenguaje técnico para hablarme de sus contribuciones al campo de la arquitectura? La verdad de las cosas es que el arquitecto Candela encontró la forma para adjetivar sus estructuras, o mejor dicho, para relatar su práctica profesional, narrativizando las estructuras, que no es otra cosa que explicar al ego conceptos del monopolio exclusivo de la ciencia. Los sujetos no se mueven en solitario. En fin, se trataba de ver a un individuo que, según dice, parafraseando a Francisco de Quevedo y citando a Candela, nada le asombraba porque el mundo de las estructuras lo habían hechizado. En este registro escuchamos de viva voz una arista de los inicios de Félix Candela y cómo es que conoce el oficio de arquitecto en México. Me salió un trabajo con otro llamado arquitecto español que llevaba allí bastantes años y que había sido delineante de uno de los mejores arquitectos de Madrid y por lo tanto se llamaba arquitecto en México. Y además dibujado, era tan arquitecto como otro cualquiera, ¿verdad? Es decir, que el hecho de que tuviera unos títulos da igual, ¿no? Entonces este hombre estaba haciendo unas obras en Acapulco y necesitaba a alguien que se las llevara. Y me ofreció asociarme con él para hacer las obras de Acapulco. Se llamaba González de Incas, creo que se llamaba. Me asocié con él al 40%. Nos fuimos a Acapulco, mi mujer y yo, de 5 pesos. Nos metió en un hotel que había subiendo a la quebrada, un hotel de esos de patio con habitaciones alrededor, los de pueblo, ¿no? Nos metieron en ese hotel y íbamos a comer a otro hotel que había del mismo tipo, enfrente. Y a los 2 o 3 días nos dejó allí y al día siguiente la señora del hotel me dice: oiga usted que el señor Brincas hace 3 meses que no me paga. Me empiezan a llamar por teléfono, el del hierro y el de la grava y la arena. No pagaba nadie. Estaba haciendo como 4 o 5 casas. Total, se me venía el mundo encima, ¿no? Como no tenía nada que perder, pues. Bueno, resultó que a los 2 o 3 días salió al concurso la construcción de 18 bungalows en el Hotel Papagayo. El que figuraba como dueño era don Emilio Azcárraga. Pues es el que nos dio el concurso porque le dimos un precio muy barato. Me engañó mi socio con los precios de las cosas y yo hice el presupuesto y era baratísimo. El caso que yo llevaba todo, llevaba el dinero, llevaba la cuestión de todo. Tenía las 3 o 4 obras que había cobrado ya todo el presupuesto y no había cubierto aguas todavía. O sea que no había acabado nada del interior, nada. Un desastre espantoso. Bueno, lo que agarré aquello, empecé a hacer los 18 bungalows de 4 habitaciones, o sea que eran 2 pisos con 4 habitaciones. Ahí aprendí a construir como se construía en México, ¿no? Y cómo se construía en general, porque yo no había hecho nada en mi vida. Entonces aprendí así por las buenas, ¿no? Entonces aprendí el oficio allí, de arquitecto, de constructor. En esta entrevista es palpable lo difícil que es romper con paradigmas establecidos y el ataque que puedes llegar a enfrentar cuando te atreves a hacerlo. No puede ser completamente cierto. Las estructuras se sostienen. Entonces la única justificación de seguir usando esos sistemas es porque cuando se calcula con ellos, la estructura no se cae. El caso es que me eché encima a todos los ingenieros con esa cosa. Porque yo además era un intruso. Un arquitecto se mete a
discutir con ellos cosas de esta, ¿verdad? No, se resolvieron un problema. Si ese problema se resolvió de una manera elegantísima, además. Entonces, eso no me lo perdonaron nunca. Tengo por ahí, y cuando publiqué algo de esto en Estados Unidos, inmediatamente se echaron encima varios ingenieros a contestarme, diciendo que yo me metía con la fiebre electricidad, que tal y cual, que yo no sabía de tal. Les contesté con otra carta y por ahí las tengo todas. Público en la revista Arquitectura. Empezamos a hacer cosas con cubiertas algo, que ya empezamos con Fernando Fernández, su hermano Raúl Fernández, que también era arquitecto, y otro arquitecto amigo suyo, de Artucha, mi hermano y yo hicimos cubiertas algo. Entonces ellos empezaron a traer obras, porque tenían más conexiones y más amistades, nosotros no conocíamos a nadie. Entonces, una de las cosas que hicimos fue, primero al padre de los Fernández, una primera obrita, un conoide allí, que luego no siguió el que nos costó el dinero a sus hijos de a mí. Y después de eso, empezamos ya a hacer bóvedas cilíndricas también con los Fernández. Hicimos las casas de novedades. La primera que hicimos tenía una bóveda, los muros no llegaban al techo, que era un disparate, ¿no? Pero nos divertimos y ensayamos. Y como al fin y al cabo no había cliente, no había dueño, el que le tocaba la casa, pues tan contento, ya tocaba la casa. Si no se puede vivir en ella, pues ya la arreglaba. O sea, que tenemos esa oportunidad de hacer disparates. Pero al mismo tiempo probar distintas maneras de construir nuestras cosas, ¿no? Entonces en cada una de ellas hacíamos una prueba nueva. En la tercera que hicimos había un voladizo de 6 metros por 6 metros, con 50 centímetros de trata, así, y con un espesor mínimo. Entonces eso se lo llevó ella a un ingeniero a enseñárselo. No le cabía en la cabeza, ¿no? Creía que no se podía hacer. ¿Qué es lo que hicimos esa obra también para probar? Estás en Bitácora de Obra Radio, a través de Radio Nicolaita, acompañándote con los temas que nos apasionan y nos hacen reflexionar. Pero no queremos que esto sea solo un monólogo, queremos escucharte, saber qué opinas y cómo ves lo que estamos abordando hoy. ¿Tienes algo que decir sobre los temas de hoy? Este es tu espacio. Llama a cabina al 443-326-6565 o mándanos un mensaje de voz al 44 31 30 43 30. Recuerda, tu opinión es clave para enriquecer esta conversación. No te quedes con las ganas de compartir. Queremos saber qué piensas, te leemos y te escuchamos en vivo. Y ahora seguimos en Bitácora de Obra Radio, esperando tus mensajes y llamadas. Vamos juntos en esta conversación. La entrevista termina con la siguiente reflexión. Había una cosa que en México se utilizan los ladrillos, los tabiques macizos para particiones, que es un disparate, ¿no? Porque pesa una barbaridad. Entonces eso limita mucho lo que puedes hacer dentro de una casa para particiones. Entonces, claro, yo digo, esto es un mercado estupendo. Si podemos encontrar algo que pese menos. Y entonces una de las cosas que estaban haciendo en Escandinavia, que me enteré porque yo leía de todo, lo que llaman Siporex ahora en México. Entonces, antes de que pusieran aquella fábrica, yo empecé a experimentar con el Siporex. Había otro que al final descubrí, me enteré de todo lo que se hacía en el mundo sobre ese asunto. Recibí de Dinamarca y de tal y cual, me casé con ellos, tal. Entonces descubrí que había otro procedimiento, que casi me lo inventé yo, que era hacer espuma. Hice una máquina graciosísima. Hice una máquina muy graciosa en la que tenía unos tambores de esos de petróleo grandes de 200 litros, con una especie de batidora dentro que yo también me inventé, en el que mezclaba la espuma, y echaba agua, y descubrí un producto químico
preguntando a gente y tal y cual y haciendo experimentos, un producto químico con el cual se producía una espuma mucho más difícil de romper que la espuma corriente. Y la espuma esta corriente que se hace soplando pues se rompe. Esto no, esto tenía una cascarilla más dura y aguantaba que se mezclara la espuma con el mortero de cemento. Entonces en otro bote más pequeño mezclaba también con una, y todo eso con correas, esas máquinas absurdas, ¿no? Total, hice la máquina, tengo unas fotos en algún lado en las que estoy ahí trabajando con eso y haciendo los ladrillos. Estupendo, porque era una cosa muy ligera y no tenía el problema de que suba baja. Es decir, ya iban las burbujas ya iban hechas. No había que esperar a que se las hiciera la reacción entre el aluminio y la cal, es lo que es en definitiva. Y eso está muy bien, nada más que incluso lo usé en uno de los muros divisorios del Hotel Catedral, unos cuantos que hicimos, los pusimos en el bloque, pero al cabo de unos semanas o meses o días casi, empezó a aparecer una rieta a tu alrededor. Es decir, aquello tenía lo que llaman contracción de fraguado, es decir, que al fraguar se encoge. Y la única manera de hacerlo, y así lo hacían en Dinamarca, es hacerlo en autoclave. Es decir, curarlo en autoclave, provocar la estabilidad del asunto en un autoclave. Tendría que ser autoclaves enormes, teníamos ya que haber montado una fábrica, todo. Y no teníamos ni dinero ni posibilidad de obtenerlo, ¿no? Yo estaba ya metido en esas cosas. Y con eso conocí una barbaridad de todo lo que se refiere a cementos y fraguados de cemento y mezclas, metal y la proporción de agua, todas esas historias de la sé de memoria. A mí sirvió porque luego después me permitió desarrollar otras cosas por mi cuenta. Lo que pasa es que luego lo publiqué en algún sitio, o lo mandé a algún lado, y resulta que lo publicaron aquí en Estados Unidos, en 2 o 3 sitios, aquí mismo, en la Escuela de Diseño, publicaron ese artículo hacia una nueva filosofía traducido al inglés. Y después de ahí lo sacaron y lo publicaron en Japón, y lo publicaron en Alemania, y lo publican en todos lados, ¿verdad? Cuando lo que digo pues no es nada, ¿verdad? En definitiva. Es decir, es una crítica nada más, pero tampoco de soluciones nuevas. La atención la llamó porque yo empecé a mandar cosas de estas a Estados Unidos. Como en México nadie me hacía caso, pues yo lo mandé fuera. Entonces cuando ya venía de fuera, entonces ya empezaron a tenerme en cuenta, ¿no? En México. Pues lo hice deliberadamente. Claro, sí, porque la gente se hace famosa. Porque si hay gente que es famosa, pues yo también. Bien, pues en esta ocasión nos encontramos al centro de lo que es el patio del Centro Cultural Clavijero. Estamos en espera de que se lleve a cabo la proyección del mapping. La verdad es otra percepción del espacio. Hay una comunidad amplia, mujeres, hombres, niños que están haciendo el disfrute de este espacio. En lo personal, lo he expresado en otras ocasiones, este edificio me genera mucha paz, mucha tranquilidad y bueno, ojalá se den la oportunidad de visitarlo quienes no lo han visitado. Les puedo decir que el estar sentado aquí en el patio y poder observar el cielo con los contrastes de luz y sombras que hay por la proyección de las luces es fantástico. Imagínenlo
y qué mejor que pudieran haber venido a disfrutarlo. Vamos a esperar a que arranque esta interesante actividad. Somos mujeres, las madres, las hembras. Somos las que te llevaron a cuesta, las que salvaron en todas las guerras a la humanidad. Oye, tú, princesa, eres la capo de todas las fiestas. Has dirigido, aprendido, caído y has vuelto a empezar. Eres sureña, eres norteña, de las montañas o vienes del mar. Eres la flor que perdura y que nunca se va a marchitar. Baila mi morena, por si no hubiera un mar. Testigo Urbano. Las múltiples aristas de la ciudad, vistas desde sus ciudadanos. Un organismo vivo en constante transformación. Testigo Urbano, en Bitácora de Obra Radio. Me imagino que ya escucharon lo que pasó en una cafetería en el centro de Mérida. Un extranjero español entró, destrozó el lugar, amenazó a la empleada y todo porque le molestaba la música. La cosa es que no es un caso aislado de violencia, es un reflejo de un problema más grande, la gentrificación y la turistificación que están transformando Mérida. Les explico. En muchas zonas, especialmente en el centro, el tejido social está desmoronado. Y lo que pasó en ese café, pues es síntoma de esa fractura. Un extranjero que claramente no entiende ni respeta la dinámica social de nuestra ciudad, entra a un negocio local y actúa con total prepotencia y agresión. Un gringo que amedrenta a un cantante invidente en el centro de Mérida, porque según él no tiene derecho a trabajar en la vía pública. Todos esos casos que escuchamos reflejan una ciudad que está cambiando, pero sin un proceso de integración de las personas que vienen, ese cambio se convierte en un proceso de sustitución de la población y la cultura. Porque la gentrificación no solo es un proceso de desplazamiento, es un problema de pérdida de comunidad. Puede ser que no tengas que irte de tu colonia, pero si el mercado sube los precios porque ya está enfocado en turistas, Santana, si los vecinos de toda la vida se van y nadie nuevo llega a integrarse porque de 10 casas en tu cuadra 7 son Airbnb, ¿qué queda del barrio, de la colonia? ¿Qué queda de la comunidad? Y cuando no hay comunidad, no hay integración. ¿Cómo esperas que haya integración si el modelo de ciudad que se está promoviendo reemplaza a los residentes con turistas temporales? La integración no pasa mágicamente. Ocurre cuando hay una interacción entre quienes llegan y quienes han vivido aquí toda la vida. Ocurre cuando hay oportunidades reales de convivencia y conexión en los barrios y las colonias. Ocurre cuando las personas comparten espacios públicos. No se trata de rechazar a los que vienen a vivir acá, pero si no hay una estrategia para permitir que los residentes originales sigan en sus barrios y colonias, la integración nunca va a suceder. En su lugar lo que queda es un vacío, donde las únicas interacciones entre quienes llegaron y quienes ya estaban son de conflicto y de tensión. Esas interacciones no son convivencia, son una señal de que Mérida está permitiendo que sus barrios y colonias pierdan identidad. Si el ayuntamiento sigue aprobando desarrollos inmobiliarios a lo loco y hace como que la Virgen le habla cuando le proponen formas para regular el Airbnb, nuestra comunidad va a seguir destruyéndose. Si quieren que Mérida siga siendo la mejor ciudad para vivir que tanto presumen, necesitan dejar de priorizar a los inversionistas y empezar a pensar en su gente. Lo que pasó en esa cafetería es una señal de que la convivencia urbana se está deteriorando. Y repito, no es porque la gente que llega sea el problema, es porque no hay una estrategia para priorizar la convivencia y la conexión. Y si no hay convivencia y conexión, si ya nadie sabe quiénes son las personas que viven al lado de su casa, si ya nadie sale a tomar el fresco y a chismear con sus vecinos sobre los problemas de la colonia, entonces vamos a dejar de ser un lugar donde se construye comunidad. La gentrificación sin regulación nos está costando más que tener el problema de que las casas están muy caras. Nos está costando la tranquilidad, la seguridad y la identidad de quienes hemos vivido aquí toda la vida. Pero no es un problema inevitable. Recuerden que las políticas públicas son las cosas que el gobierno hace o deja de hacer para resolver los problemas públicos. Y nos urge que nuestras autoridades empiecen a hacer. Agradecemos la colaboración de la maestra en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, Grace Carrillo, en esta nueva sección. Testigo Urbano. Las múltiples aristas de la ciudad, vistas desde sus ciudadanos. Un organismo vivo en constante transformación. Testigo Urbano, en Bitácora de Obra Radio.
Bitácora de obra. Bien, pues ya vamos cerrando y en esta parte, después de escuchar esta aportación de Grace Carrillo, creo que varios desafíos que como ciudadanos, arquitectos, urbanistas y autoridades tenemos que acompañar. Por ejemplo, aquí en Morelia, lo ocurrido el pasado 1 de marzo, cuando se enfrentaron choferes de Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneos, con las siglas COMIT, y las combis en distintos puntos de la ciudad, desde la perspectiva de algunos medios locales era una implementación y para otros apuntaban de una invasión de rutas de las combis rojas y verdes. En lo personal me parece que la información aún no me queda del todo claro y para no especular vamos a esperar para poder concretar qué fue lo que pasó y que podamos abordar con especialistas estos temas, pues por sentido común hay varias necesidades en juego. En Bitácora de Obra Radio rechazamos las conductas violentas, identificamos varias necesidades de los habitantes de esta zona de la ciudad y apelamos a que estas necesidades sean realmente la prioridad a atender. Quienes habitualmente ocupamos el servicio del transporte público, sabemos de esto y no solo lo identificamos, consideramos realmente que ya es tiempo de que el servicio se mejore y donde todos los involucrados podamos ganar. Sabemos que nos escuchan choferes del transporte público y sabemos también usuarios, entonces creo que podemos hacer allí una colectividad para el bien común, porque la verdad sí es un poco triste esos desplazamientos tan largos y bueno, tener opciones limitadas. Entonces ojalá se pueda mejorar esta situación. El tiempo de esta emisión se nos agota, no sin antes enviar saludos, como ya es clásico, aquí a Norma Espino, Mónica Mendoza, Patti Reséndiz, Omar Barragán, Rafael Ayala. Él es compañero de generación y me gustaría comprometerlo porque él se fue a otro país y sería interesante conocer esa perspectiva. A Luis González, que ahorita se está volviendo a ser presente, a Eselmar, al amiguísimo Pablo Nieto, a Reina Navarro, Pati Ayala, a Leida González, Abraham Ávila, Francisco González, José Antonio Ávila, Edgar Aguilar, Paul Gudiño, Enalí Álvarez, la arquitecta Josefina, también compañera de generación, Raúl Mendoza, al recién arquitecto Andrés Pérez, Emilio Álvarez, al maestro Salvador Chacón, a Josefina, al ingeniero Ramón Medina, si no doy el apellido es porque no me aparece aquí, a los integrantes de Taller de Rayuela, de la Facultad de Arquitectura, que nos invitaron a participar en un taller sumamente interesante, ya les platicaremos más adelante, a la doctora Belén Figueroa, a la ingeniera Violeta y bueno, a Junior Cabrera en controles técnicos, a nuestro queridísimo agregado cultural oficial de Bitácora de Obra, Bosco, en la voz y producción, arquitecto Yarcomírel González. Que tengamos una excelente noche y un mejor mes de marzo. Nos escuchamos pronto. Gracias. Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra.